Damos inicio a este nuevo tema. Jesús habló arameo o hebreo. Primera parte. ¿Qué lenguas se hablaban en la Judea del siglo I? El hebreo es una de las lenguas semitas noroccidentales que, como el fenicio y el amoneo y el moabita, presentan marcadas influencias del cananeo. Sabemos que el Antiguo Testamento, la Torá o Pentateuco de la Biblia, fue escrito originalmente en hebreo. En el libro segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 26, y en el libro del profeta Isaías, capítulo 36, versículo 11, del siglo VIII a.C., se menciona claramente la diferencia entre el arameo y la lengua que se hablaba en Judea durante la invasión de Sanaquerib, cuando los consejeros del rey Ezequías en Jerusalén le dicen al emisario del rey de Asiria: por favor, háblanos a nosotros tus siervos en arameo, que lo entendemos. No nos hables en lengua de Judea, para que no te oiga el pueblo que está sobre la muralla. Al volver a Judea del exilio de Babilonia, siglo VI a.C., se utilizaron los Targum en arameo para enseñarle al pueblo la Torá. 500 años después, las cosas habían cambiado y para el siglo I de la era cristiana se hablaba desde hace mucho tiempo el hebreo. La profesora Sarah Litkin, especialista en lengua hebrea, en su estudio El hebreo, historia por capítulos, 1992, nos dice que el hebreo arcaico de la Micrán, que se hablaba en la época del rey Salomón, tal y como aparece en el Pentateuco, las crónicas y los profetas, fue sustituido unos 300 años antes de Cristo por un hebreo hablado que utilizaba palabras, modismos, pronunciación y expresiones un tanto diferentes y que se conoce como Lashon Hazal o la lengua de los sabios. Este hebreo se habló en Judea hasta el año 200 después de Cristo. La profesora Sarah Litkin señala que durante ese periodo el arameo era una lengua internacional que se hablaba y se escribía desde la India y hasta Kush, Sudán. En esa época, concluye Sarah Litkin, los judíos hablaban tres lenguas: el hebreo, el arameo y el griego. Había quien sabía hablar las tres y había quien solo hablaba una de ellas. Por su parte, el profesor David Flusser de la Universidad Hebrea de Jerusalén concluye que, después del descubrimiento del libro de Ben Sira en hebreo entre los manuscritos del Mar Muerto y del hallazgo de la carta de Bar Kokhba, y a la luz de estudios más profundos del lenguaje de los sabios judíos, se acepta que la mayor parte del pueblo hablaba bien el hebreo. El profesor Segal, una autoridad en hebreo misnaico, opina lo mismo. Es preciso señalar que entre los manuscritos del Mar Muerto, todos los textos, tales como himnos, comentarios sobre las escrituras, correspondencias, la regla de la comunidad, la profecía política y el Pesher Habacuc, entre otros, fue redactado entre que el erudito John Meyer fue un hebreo postbíblico que estaba en uso en los siglos primeros antes y primero después de Cristo. El libro de Ben Sira se escribió en hebreo entre el 190 y el 180 antes de Cristo, en la época de la sofocante ocupación de Judea por los griegos. Con este texto, los maestros y ancianos judíos enseñaban la sabiduría mosaica y las virtudes a los jóvenes. Fue traducido al griego por el nieto de Ben Sira, quien dice en la introducción:
pues no tienen la misma fuerza las cosas expresadas originalmente en hebreo que cuando se traduce a otra lengua. Este libro es considerado un texto canónico en la Biblia cristiana, eclesiástico. Durante el reinado de los reyes de la dinastía Hasmonea, 141 al 63 a.C., las monedas, salvo contadas excepciones, se acuñaron con inscripciones en griego y en hebreo. El historiador judío Yosef ben Matityahu o Flavio Josefus, en su libro La guerra de los judíos contra los romanos, tomo 6, capítulo 2, relata cómo el general Tito lo envió a él a las murallas a negociar la rendición con el pueblo sitiado en Jerusalén en el año 70. En algunas traducciones tendenciosas aparece que lo hizo en la lengua de sus antepasados, que según eruditos de la Iglesia es el arameo, como John Meyer en su libro Un judío marginal. Josefus escribió textualmente que él le habló al pueblo en hebreo, y así aparece en la traducción al inglés de William Whiston. Y lo confirma el historiador inglés Desmond Seward en su libro Jerusalén, 2009. Josefus, que escribió sus obras en koiné, hace una clara distinción entre el hebreo y el arameo, al que llama siristi o lengua siria. Los rebeldes judíos que defendieron la fortaleza de Masada fueron derrotados por las legiones romanas en el año 73 de la era cristiana. Entre los hallazgos arqueológicos se encontraron fragmentos de cerámica con los nombres de algunos combatientes escritos en hebreo. Entre los nombres aparece el nombre de Ben Yair, del comandante judío Eleazar Ben Yair, mencionado por el historiador Flavio Josefus en el relato sobre la caída de Masada en su obra La guerra de los judíos contra los romanos. Las cartas de Simón Bar Kokhba o Bar Kosiba, halladas en el desierto de Judea y expuestas en el Museo Arqueológico de Israel en Jerusalén, fueron escritas en hebreo cotidiano durante la segunda revuelta de la Judea monoteísta contra la Roma pagana entre el 132 y el 135 de la era cristiana. Esas cartas demuestran que unos 100 años después de la crucifixión de Jesús, todavía se hablaba hebreo en Judea. Sin embargo, una generación después de esa aplastante derrota de los judíos de la Galilea, pasaron paulatinamente a hablar el arameo, y el hebreo dejó de hablarse aproximadamente en el año 200 después de Cristo. Para mañana continuamos con esta nueva temática sobre que si Jesús habló hebreo o arameo. Son varias sesiones ya que el tema es un poquito extenso. Que Hashem los bendiga. Acudan a la Santa Misa el día de mañana.